Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, hoy les hablaré sobre los últimos avances en el desarrollo de Star Citizen durante el pasado mes de marzo. Veremos los progresos realizados en diferentes áreas claves del juego luego de la entrega de un nuevo reporte mensual. Bueno, empezando con el equipo de características de la IA. Este equipo continuó su trabajo arreglando errores y mejorando los comportamientos de combate de la inteligencia artificial y otras funcionalidades. Según informaron, lograron eliminar un bug importante que amenazaba con convertirse en un nuevo problema recurrente, adoptando un enfoque integral que debería resolver el problema a largo plazo. Por su parte, el equipo de tecnología de la IA se enfocó en finalizar y pulir características para la próxima actualización, hablo del parche 3.23, como completar el trabajo en la navegación planetaria. Ahora pueden generar una malla de navegación en todo el planeta, lo que se supone una mejora importante respecto al sistema anterior. También hicieron otros avances, implementando nuevas reglas y finalizando la sincronización entre el servidor y los clientes. Además, iteraron nuevos comportamientos de naves junto al equipo de diseño. El equipo de animación ha estado trabajando en nuevos modelos como un ave de tamaño mediano, una criatura depredadora parecida a un lobo y varias animaciones de entrada para nuevos vehículos. Cuando hablo de las criaturas, obviamente, ya sabes, hablo del Mako y del Copión. En el área de arte de personajes, el equipo completó una gama de trajes de carreras de vuelo con marca registrada y continuó trabajando en atuendos para la pandilla de los Headhunters. El equipo de concepto de personajes comenzó a explorar también armaduras especializadas. En cuanto a las naves, bueno, sí, lo que a muchos les gusta, les interesa, en marzo se avanzó con la RSI Zeus, que completó la Grey Box y se validó toda su funcionalidad, por lo que bueno, ya se encuentra en la fase de pulido, así que muy pronto la tendremos por el verso. El Anvil Legionario ya está listo en White Box y el equipo está esperando que tenga su jugabilidad para enviarlo así al desarrollo completo. También se trabaja en la red de recursos de ingeniería con 10 naves a punto de completarse. Y ahora que menciono la ingeniería, bueno, te invito a que pases por Twitch. Estuvimos viendo el parche 3.23 con el tema de la ingeniería y bueno, que generó realmente muchísimo debate, así que bueno, te espero por allá. Y ahora siguiendo con esto, se continuó con el trabajo de actualización en cuanto a una nave heredada, y hablo de una nave antigua, aplicándole diversas actualizaciones. En este caso quizás podría ser la Freelancer. En cuanto a la jugabilidad principal, bueno, el mes pasado el equipo de funciones de juego tuvo importantes logros en varias áreas claves en la jugabilidad, para características como el retroceso procedural, las nuevas miras, los cruces de mira dinámicos y las mejoras en la recarga. Esto significa que estas funcionalidades han pasado las pruebas iniciales y ahora se encuentran en etapa de corrección de errores antes de su lanzamiento. En cuanto a la recarga de munición, bueno, lograron avances significativos incluyendo optimizaciones de red y correcciones de bugs. También actualizaron la interfaz de usuario de saqueo para adaptarla a cómo se reagrupa la munición actualmente, como lo habrás visto en el parche 3.23, y ajustaron las animaciones de recarga para que se reproduzcan en el momento correcto. Un área de progreso importante fue la preproducción para la construcción de bases. Atentos. El equipo de funciones de juego trabajó en estrecha colaboración con los equipos de arte y diseño para refinar los requisitos y definir métricas claves para este sistema. La verdad que no veo el momento en que las bases entren en juego en Star Citizen y también con ellas el sistema de Maelstrom. ¿Para qué? Para poder destruirlas, obviamente. Además agregaron, pantallas de botín con diferentes colores dependiendo de si el jugador está saqueando a un enemigo, a un aliado o a una entidad neutral. Esto ayuda a diferenciar visualmente el origen del botín. También añadieron un botón para ir directamente del inventario a la pantalla de botín y una ventana emergente cuando no se puede realizar un intercambio de artículos.
En cuanto a la interfaz, visor y lente completaron la conversión del chat en pantalla al nuevo sistema de Building Blocks. Esto les va a permitir seguir mejorando y personalizando estos elementos de la interfaz de usuario. Otro avance importante fue la conversión de más marcadores al nuevo sistema centralizado, incluyendo navegación, naves, jugadores, misiones y plataformas de aterrizaje. Esto ayudará a unificar y mejorar la visualización de esta información clave para los jugadores. Para las capacidades del vuelo en EVA, han desbloqueado contenido de animación para admitir la personalización de armas y el transporte con las dos manos. También agregaron soporte para animaciones de vuelo hacia atrás y hacia los lados. Además, ajustaron cómo se relacionan los paquetes de propulsores del vuelo en EVA con el equipamiento del personaje. En el área de Master Mode, de modos maestros, completaron mejoras claves en cuanto a la puntería y el seguimiento de objetivos para el sistema de artillería. También vieron más avances en el sistema ESP, logrando una respuesta más fluida a las acciones que va tomando el jugador. Un logro importante para resaltar fue el progreso en el sistema del Network Resource. Ahora las emisiones electromagnéticas se basan en el consumo de energía, mientras que las emisiones infrarrojas se relacionan con la generación de calor y refrigerante. Esto ayudará a crear un sistema de recursos mucho más realista y sobre todo integral. Finalmente brindaron soporte a varias otras áreas como la optimización del sistema de atmósfera dinámica de las alas, mejorando al sistema de tránsito y avances en las herramientas de depuración. Todo esto con el objetivo de preparar la jugabilidad principal para futuras actualizaciones. Entonces podría decirse que el equipo de funciones de juego tuvo un mes muy productivo, logrando hitos claves en las características como el retroceso, las miras, la recarga y el vuelo en EVA, mientras que al mismo tiempo se avanzaba en sistemas más amplios como la construcción de bases y la red de recursos. Esto sienta las bases para una jugabilidad mucho más sólida y enriquecedora en futuras versiones de Star Citizen. En resumen, entonces, podríamos decir que durante el mes de marzo los diferentes equipos de desarrollo de Star Citizen hicieron progresos sólidos en áreas clave como la inteligencia artificial, la animación, el arte, el desarrollo de naves y la jugabilidad principal. Espero que este video, como siempre, les haya sido de agrado, los haya informado, y de ser así ya saben que pueden dejar ese importantísimo like para valorar el contenido del canal. Obviamente pueden compartirlo con quien quieran, y si aún no te suscribiste, dale, ¿qué esperas? Suscríbete y sé parte de esta familia. Tiempo de partir, no sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.